continuando con esta serie de entregas para dar recomendaciones y tips de algunas cosas, algunas medidas que podemos tomar en la casa, en el trabajo, cuando se presenten ciertas situaciones, Seccional Cundinamarca Defensa Civil les va a hablar hoy acerca de cómo manejar heridas abiertas. Inicialmente vamos a explicarles cómo se maneja una herida que se pueda presentar en casa con cualquier elemento cortopunzante. Buenos días. Primero les quiero enseñar qué elementos debemos tener en casa para tratar este tipo de heridas. Entonces, no nos pueden faltar nuestros elementos de protección, que son los guantes, pueden ser estos azulitos, hay de nitrilo, de látex, de diferentes materiales, el que ustedes tengan. Tenemos nuestro protector nasobucal, que es muy importante a la hora de atender a un paciente, nuestros protectores oculares o las gafas. También debemos tener, tenme acá por favor, ciertos elementos para tratar la herida en sí. Entonces, vamos a hablar de, tenemos estas vendas de algodón prensado o algodón laminado, tenemos las vendas elásticas que todos pues conocemos, tenemos un apósito. ¿Cómo podemos hacer un apósito? Simplemente tomamos una gasa, obviamente eso lo hacemos con guantes para que no se nos vaya a infectar o ensuciar, y dentro de la gasa colocamos una laminita de algodón. Así ya tenemos un apósito. Esto va a ser mucho más eficiente a la hora de detener una hemorragia. Estas son vendas triangulares, son unas vendas que utilizamos también en el manejo de primeros auxilios. Si quieres, son, como su nombre lo indica, triangulares. Son unas vendas que nosotros doblamos para poder atender o sujetar diferentes elementos. Entonces, la doblamos, como ven acá, y tenemos lo que nosotros conocemos como una corbata. Antes de empezar voy a colocarme todos mis elementos, porque es muy importante que nosotros tengamos esa precaución. Colocamos bien los guantes. El protector nasobucal es importante que los prensecitos queden hacia abajo, los ubiquemos hacia la parte de abajo. Tienen un alambrito en la parte de arriba de la nariz, ese lo ajustamos pues, para que nos quede bien ubicado sobre nuestra nariz. Lo colocamos y finalmente nuestros protectores oculares. Es importante que se den cuenta que esté completamente bien puesto sobre el área nasobucal, que no esté dejando destapada la nariz, que algunas personas lo utilizan, pero lo utilizan parcialmente. Bueno, vamos a suponer que en este caso él tiene una herida en esta parte del antebrazo. Tiene una herida, puede ser por un cuchillo, es una herida abierta donde él tiene un sangrado profundo. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, con mi mano enguantada voy a hacer presión directa. Voy a hacer presión. Mientras yo hago esa presión, busco el apósito, lo puedo doblar si está muy grande y lo coloco en el área. Sigo haciendo presión. ¿Cuánto tiempo recomiendan que mínimo? Son unos 20 minutos para asegurarme que la hemorragia va a pasar. Si esta compresión acá no es suficiente, yo puedo colocar un vendaje. Puedo colocar un vendaje, sea uno de estos elásticos. Entonces yo lo que hago es enrollarlo haciendo presión sobre la herida, ¿sí ven? Queda cogido el apósito acá. Acá. Y terminamos con unos pedacitos de esparadrapo. ¿Listo? Entonces aquí ya me va a quedar sujetado. Otra forma de hacerlo es, en vez de usar este vendaje, usamos las corbatas. También podemos usar un pañuelo, si tenemos un pañuelo limpio. Cogemos el pañuelo y lo ponemos en triángulo y lo doblamos como les mostré ahorita con la corbata. Entonces el pañuelo también me va a servir, en caso de no tener yo estas vendas, pues lo que yo tenga en casa lo puedo utilizar. ¿Cómo hago yo? Yo tengo sujeto el apósito, coloco la venda hacia abajo. Aquí la venda elástica no va a estar presente. Lo aprieto bien y en la parte de arriba hago un nudo doble con harta presión para asegurarme que esa presión sea la que me ayude a disminuir la hemorragia. Si yo hago todo este procedimiento y a mi paciente no le ha pasado la hemorragia, que hago yo, hago elevación. Entonces levanto simplemente la parte sin dejar de hacer presión en el área. ¿Para qué? Para que por gravedad pues la sangre baje, sea menor la cantidad, menor el volumen y sea más fácil de controlar. Si después de hacer este procedimiento no logro detener la hemorragia,
voy a hacer algo que se llama presión indirecta, que es buscar en la parte más alejada, más cercana al corazón, busco donde yo sienta el pulso, que es el pulso, donde siento yo que la venita palpita, y ahí voy a hacer presión. Estos 3 procedimientos van a ayudar a que la hemorragia se detenga. También yo puedo estar colocando apósitos adicionales. Si el primero se me emparamó, lo dejo ahí quieto, nunca lo retiro, y puedo colocar un segundo que a medida que se me vaya mojando, pues lo voy intercambiando. Ya si realmente la hemorragia no cede, pues debo llevar de todas formas a mi paciente a un centro asistencial. Esto es una atención primaria, es lo primero que debemos hacer antes de que lo vean en un centro asistencial un médico. Nosotros no podemos hacer ese procedimiento y dejarlo así, debemos llevarlo al médico para que sea él quien lo revise, quien mire a ver si es necesario tomar puntos o hacer algún otro procedimiento. Importante que adicionalmente mantengan a la persona que sufrió la herida calmada, en reposo, tranquila. Puede que la herida sea profusa, puede que haya mucha sangre, háblenlo, cálmenla, distráiganla, porque mientras más activo, mientras más ansioso permanezca la persona, más va a fluir sangre y la herida va a ser más difícil de controlar. La parte de controlar al paciente, hablarlo y calmarlo es muy importante, entonces esa parte psicológica es importante que la recuerden. Muchas veces nosotros nos asustamos o nos angustiamos mucho con la sangre, pero concentrémonos en lo que tenemos que hacer y acordémonos de la persona, distraigámosla, hablemosle alguna cosa y va a ser mucho más fácil manejar la herida.